revela el milagroso camino para elevar tu energía de forma divina en 7 días. Sabiduría celestial. La mañana brillaba con una luz dorada que se filtraba a través de las ventanas de la pequeña capilla que María llamaba hogar. Las velas, aún humeantes, lucían como estrellas titilantes en la penumbra. María, madre soltera de 35 años, se arrodilló ante la imagen del Santo Niño de Atocha. La fe siempre había sido su refugio, pero en esos días de angustia y desánimo, parecía que sus oraciones se perdían en el aire, como hojas al viento. Se preguntaba si en ese rincón del mundo, marcado por la pobreza, alguna vez habría un milagro. Sin embargo, esa mañana algo cambió. Una suavidad envolvente llenó la capilla, y una voz resonó en su alma: revela el milagroso camino para elevar tu energía en 7 días. María sintió una chispa encenderse en su corazón, un destello de esperanza que había estado ausente. ¿Podría ser verdad?, pensó, visualizando un camino donde los días difíciles se convertirían en recuerdos lejanos. Esa misma tarde, María se llenó de valentía. Con voz firme, convocó a sus vecinos a unirse en una serie de oraciones cada noche. A través de esas reuniones sencillas, la energía vibrante de la comunidad comenzó a revivir. Las risas se entrelazaban con súplicas y el amor se palpaba en el aire. Don Manuel, el pastor del pueblo, traía consigo versículos que hablaban de la fuerza de la fe: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Cada oración era una vela encendida en el oscuro túnel de la incertidumbre, pero no todos compartían su fervor. Tras los murmullos y miradas escépticas, María sintió la presión. Sin embargo, su corazón latía con la certeza de que estaba tocando algo divino. La energía espiritual comenzaba a elevarse, y durante esos días, las pequeñas maravillas se hacían presentes: flores que florecían donde no había crecido nada antes, sonrisas inesperadas, y la brisa que parecía traer consigo susurros de esperanza. El día 6, cuando la luz de su nueva fe comenzó a brillar más intensamente, la oscuridad hizo su aparición. Carlos, su adorado hijo de 8 años, cayó súbitamente enfermo. La angustia se apoderó de ella, y las noches en vela se hicieron interminables. Su mundo, que parecía vibrar de color, se volvió gris. ¿Qué he hecho mal?, susurraba, sintiendo que su fe, ahora temblorosa, la abandonaba. Pero en medio de esa tormenta emocional, una voz interior le recordó las enseñanzas de don Manuel sobre el poder de la comunidad y de la intercesión. En una desesperación traicionera, decidió reunir nuevamente a sus vecinos. En un círculo, con la capilla iluminada por la fe colectiva, el eco de sus oraciones llenaba el aire. Las palabras fervientes subieron como humo hacia el cielo, creando una conexión que resonaba más allá de la tierra. Oh, el momento. Cuando la energía se volvió palpable, María sintió una paz que la envolvía. Cerrando los ojos, vislumbró una luz que iluminaba el rincón más oscuro, y allí, en el fondo, apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe, sonriendo, infundiendo esperanza. En ese instante, el milagro latía en su corazón. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Ahora todo estaba en juego. La angustia de María se transformaba en expectativa. Sin embargo, la pregunta quedaba flotando en el aire: ¿podría su fe no solo restaurar a su hijo, sino también unir a esa comunidad que había olvidado la esencia divina? ¿Qué milagros más esperaban ser revelados en su camino hacia la espiritualidad? La respuesta parecía estar a un susurro, en el aire fresco de esa capilla.
El desenlace estaba aún en el horizonte. La noche se adueñó del pueblo, y una calma inusual cubría el aire. La luna, como un testigo silencioso, giraba su luz plateada sobre la capilla, mientras María y sus vecinos estaban reunidos en un círculo, sus manos enlazadas como un lazo de unidad. La incertidumbre aún pesaba en sus corazones, especialmente en el de María, que miraba cada rostro, buscando aliento, buscando fe. Hoy, más que nunca, necesitamos estar juntos, dijo con voz temblorosa, pero firme. Cada palabra era un eco de su determinación. Al iniciar la oración, sentía que la energía comenzaba a elevarse nuevamente, como un río desbordándose, purificando todo a su paso. Las oraciones se unieron como un canto coral que alcanzaba los cielos. Dios, escucha nuestras súplicas, comenzaron a clamar, te pedimos por Carlos. Al sonar los nombres en la penumbra, el aire vibraba con una intensidad palpable. María podía sentir el amor de su comunidad envolviéndola, los abrazos invisibles que prometían apoyo. Ella sabía que la fe podía mover montañas, y, de corazón, deseaba que Carlos se recuperara, pero la intranquilidad aún le nublaba el alma. En medio de esa atmósfera de oración y esperanza, se escuchó un suave susurro, como un murmullo en la brisa. María se detuvo y, entrecerrando los ojos, sintió que la presencia de la Virgen de Guadalupe se manifestaba de nuevo en su corazón. Su luz cálida iluminaba cada esquina de la capilla, llenándola de paz y resplandor. Confía, parecía decirle. Las oraciones continuaron, cada vez más fervientes. Recitaban las promesas de nuestra fe, los relatos de milagros pasados. Se recordaron unos a otros sobre lo que habían vivido, las bendiciones que habían recibido. Cada testimonio elevaba el espíritu del grupo, y pronto las conversaciones de angustia se convirtieron en risas suaves y miradas de comprensión. El miedo, aunque latente, se desvanecía en la presencia de la fe compartida. Al finalizar la oración, María se dirigió hacia el altar, sintiendo una renovada fuerza con la que actuar. Decidió que ya no podía esperar, su corazón estaba listo para el siguiente paso. Necesitaba actuar. Don Manuel, ¿podríamos organizar un día de sanación?, preguntó, su voz cargada de determinación. La idea la llenó de emoción. El anciano asintió, su mirada llena de luz. Sí, hagámoslo. Un día en el que todos traigan lo que les pesa en el corazón, un día para abrir nuestras almas y recibir sanación. La decisión se sintió en el aire como una chispa que encendía el fuego de la esperanza. Mientras los planes tomaban forma, María sintió que la comunidad se unía aún más. Cada vecino traía consigo historias de fe, problemas, anhelos y también poco a poco iban dejando atrás sus dudas. Compartían recetas de oraciones, tradiciones, y como un círculo sagrado, aquellos días comenzaban a transformarse en un camino de sanación colectiva. Sin embargo, al caer la noche del día siguiente, una preocupación surgió cuando su hijo Carlos, que tenía una ya inminente reacción a la medicación, se volvió más débil. El médico había expresado su temor para el desenlace. María sintió que su fe temblaba al borde de la desesperación. Pero, en la quietud, cerró los ojos e intercedió fervientemente, buscando esos momentos de luz que ya había sentido. Justo en aquel instante, la luz en la capilla parpadeó, y la imagen de la Virgen brilló aún más intensamente. Confía, María. Los milagros que esperas están en camino, resonó en su interior. Cuando abrió los ojos, notó que todos estaban mirando hacia el altar, atraídos por una presencia en el lugar, luces danzantes que giraban, formando figuras de esperanza en el aire. ¿Pero sería ese un símbolo del milagro que había venido a buscar? ¿Cómo podría una madre hacer frente a lo que venía? La incertidumbre se mantenía. La comunidad unida vigilaba a su alrededor, sin embargo, el mayor milagro aún estaba por suceder. Sus corazones latían al unísono, cada uno llevándola hacia un destino que prometía transformaciones inesperadas. El camino se estaba preparando,
y con él, la revelación de un propósito más grande. La luminosidad de aquella unión se dirigía hacia un desenlace que podría cambiar sus vidas. ¿Qué pasaría cuando Carlos finalmente despertara? ¿Qué revelaciones aguardarían en ese amanecer, que parecía cargado de promesas? La capilla latía con la expectativa divina, y el próximo capítulo de su vida estaba a punto de escribirse en ese mágico y milagroso lugar. La mañana siguiente rompió con una luz dorada que colaba a través de las ventanas de la capilla. María ya estaba de pie, su corazón palpitando con un ritmo intenso, mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que el día de sanación estaba a la vuelta de la esquina, pero el estado de Carlos la mantenía en un constante tira y afloja de emociones. Caminó hacia el altar, donde la imagen de la Virgen la miraba con ternura, como si esperara que le hablara. «Dame la fuerza para seguir, madre», murmuró. Cerró los ojos. La familiar calidez de la luz divina la invadió, trayendo consigo una promesa que la tranquilizó. A medida que la comunidad se reunía, María sintió que sus corazones se elevaban en unidad, como una bandada de pájaros que vuela al unísono. El día de sanación comenzó. Fieles de todas partes del pueblo se convocaron a la capilla, cada uno llevando en su pecho un trozo de su carga. A medida que entraban, las miradas de angustia se mezclaban con sonrisas que intentaban ocultar el dolor. María, con su espíritu renovado, se convirtió en el faro de luz que guiaba a todos. «Bienvenidos», exclamó ella, su voz resonando con un eco de amor. «Hoy, aquí, estamos para abrir nuestros corazones. Traigan sus miedos, sus penas. Juntos, los entregaremos al Señor». Al escuchar esas palabras, el grupo se llenó de un sentimiento de liberación. Cada quien compartió su historia, desde la enfermedad hasta el desamor. Las lágrimas caían como lluvia bendita, y cada confesión parecía despejar las nubes grises que se habían acumulado en sus vidas. María se movía por entre ellos, llevando un toque de consuelo a cada persona. «Recuerda, siempre hay un camino hacia la sanación», les decía. Sus manos, enlazadas en oraciones, irradiaban calor. Y en cada instante, la Virgen parecía estar presente, enviando su luz sobre los que estaban allí. Sin embargo, en el rincón más alejado, un viejo amigo de Carlos, don Alberto, lo observaba todo con la mirada perdida. Su rostro mostraba una lucha interna. ¿Qué si no sucede el milagro? ¿Y si Carlos no despierta? Parecía preguntarse mientras se reclinaba en la pared. María notó su tristeza y se acercó. «Don Alberto, la fe es como una mano extendida. A veces nos aferra y a veces nos deja caer para que aprendamos a levantarnos. Lo que importa es que, juntos, iluminemos el camino». La luz de sus ojos se encontró con la mirada apagada de don Alberto. Y en ese momento, una chispa brotó entre ellos. De pronto, la atmósfera se transformó. La capilla empezó a vibrar con un canto resonante que hizo que incluso las paredes temblaran. Era como si las oraciones todos en unísono se transformaran en melodías que alcanzaban los cielos. La Virgen guiaba su canto, envolviendo el espacio con la promesa de esperanza. María sintió un estremecimiento. «Comunidad, un día hermoso nos espera. La sanación no solo es física, es un renacer del espíritu. Crean en el poder de nuestra unidad». En ese instante, el silencio fue roto por un nuevo canto que surgió desde el fondo de la capilla. Una corriente de emoción unió a todos, el aire parecía cargarse de una energía nueva. Era difícil de explicar, pero cada corazón latía más fuerte, se sentía una fuerza sobrenatural. ¿Y si todo esto era solo el inicio de algo aún mayor? Una respuesta que podía cambiar el rumbo de sus vidas aguardaba al final del día. El misterio de la sanación estaba en la fe colectiva, pero la revelación divina aparecería en el momento menos esperado. Mientras la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, María sintió que algo grande estaba por suceder, y sus pensamientos se dirigieron a Carlos. «¿Despertarás, hijo mío?».
Se preguntaba con fe renovada, la comunidad la rodeaba, cada uno listo para ser parte de esa transformación. ¿El milagro que aguardaban realmente llegaría a encarnarse? La respuesta tal vez dependía de cómo su fe se mantuviera firme en las horas por venir. La capilla, ahora llena de fervor, parecía pulso de vida. Los colores brillantes de las vestimentas de los asistentes, las velas encendidas, los ojos brillantes, todo irradiaba la esencia de unidad y esperanza. María observó a su alrededor, sintiendo un amor profundo por cada uno de los que allí estaban. Hoy es el día, pensó, y su corazón latía al compás de esa convicción. El canto continuó, extendiéndose como un río suavemente, acariciando las almas de quienes lo escuchaban. Se respiraba una atmósfera de fe. Todo el dolor, la tristeza y las dudas parecían levitar. Entonces, un silencio sagrado se apoderó del lugar. Era como si el universo entero estaba conteniendo la respiración. De pronto, una nueva voz se unió al coro. Era doña Inés, una anciana conocida en la comunidad, con un timbre de voz que traía consigo reminiscencias de tiempos pasados. Hijos míos, por años he sentido la presencia del Señor en medio de nosotros, comenzó. Hoy quiero compartir un testimonio que cuida mi corazón. Los murmullos cesaron. Doña Inés, con sus ojos profundos, les habló de una experiencia que transformó su vida. Relató cómo había enfrentado una enfermedad que a muchos les habría hecho rendirse. Pero ella se mantuvo firme. En las horas más oscuras, cuando la desesperación me abrazaba, fue la oración de los demás la que encendió mi luz. Sentí a Dios en cada palabra, en cada abrazo que me ofrecieron. María se dio cuenta de cómo la historia de doña Inés resonaba con todos. En su experiencia, todos encontraban un remanso, su relato era un faro guiando a los que aún navegan por las aguas turbio de la duda. Hoy, aquí, tenemos una oportunidad increíble, continuó doña Inés. No es solo por mí, es por todos nosotros. Yo sané, y podemos sanar juntos. Si levantamos nuestra fe al cielo, Dios no nos abandonará. Cree, porque en el corazón de la comunidad está el poder que invoca lo divino. Con estas palabras, el ambiente se tornó aún más ferviente. Los asistentes comenzaron a levantar las manos, a elevar sus voces. Era un clamor a lo alto, y el sonido era como el canto de un ángel. Todo parecía indicar que el cielo se estaba abriendo. La temperatura en la capilla ascendió. El aire se tornó denso de energía, vibrante y lleno de posibilidades. Las miradas de los fieles se llenaron de determinación y confianza. María respiró profundamente, sintiendo que ese momento podía ser el umbral de un verdadero milagro. De repente, el sonido de una puerta chirriante interrumpió el canto. Todos giraron la cabeza, y sus corazones se detuvieron por un instante. En la entrada, una figura familiar apareció, pero el rostro de Carlos no era el mismo. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con una luz nueva. A medida que avanzaba, la comunidad estalló en exclamaciones de asombro y júbilo. ¿Carlos? Gritó María, su voz entremezclada con el asombro y la alegría. Él sonrió vagamente. ¿Qué pasó? Sentí un llamado fuerte, como si 1000 voces estuvieran gritando mi nombre. Los murmullos de incredulidad se desbordaron, la antes fría capilla ahora vibraba con vida. La sorpresa, la esperanza y la fe se entrelazaban en un tejido divino. Pero a medida que el murmullo crecía, María sintió una inquietud profunda en su corazón. ¿Y qué hay detrás de este milagro, Carlos? ¿Qué has visto?, preguntó con ternura, mientras la comunidad se agitaba en un blend de temor y alegría. Las respuestas de Carlos podían desvelar un secreto que cambiaría la fe de todos, pero incluso antes de que hablara, una sombra de incertidumbre oscureció el rostro de María. La luz que había llenado la capilla parecía ser con de algo más. Entonces, el silencio regresó brevemente, y en los ojos de Carlos había una profundidad que prometía algo más que un simple regreso. La comunidad estaba a la espera, las esperanzas y preguntas flotaban en el aire.
¿Qué revelaría Carlos sobre lo que había experimentado? ¿Qué mensaje traía del otro lado? La noche caía y el misterio estaba cerca de desvelarse. La fe de todos estaba a punto de ser transformada en una experiencia aún más profunda. Los ojos de Carlos brillaban con intensidad, como si un fuego interno ardiera en su interior. La luz de las velas danzaba en su rostro, revelando una mezcla de paz y emoción. La comunidad lo rodeaba con expectación, una atmósfera electrificada llena de promesas ocultas. María, lo que experimenté, es difícil de poner en palabras, empezó, su voz temblando ligeramente. Cuando caí en la oscuridad, sentí que era el final. Pero luego, en mi soledad, un susurro suave hizo eco en mi corazón. Era una voz que decía, no temas, porque yo estoy contigo. Ese fue el principio del viaje que me trajo de regreso, los corazones de los presentes latían con fuerza, el relato de Carlos parecía entrelazarse con sus propias luchas. María, sintiendo el poder de cada palabra, se acercó un poco más, identificándose con el desasosiego y la esperanza que habitaban en él. Vi luces deslumbrantes, continuó Carlos, pero no eran solo luces. Era la esencia del amor y la fe que todos ustedes me enviaron. Cada oración, cada pequeño gesto, su voz se quebró. Me abrazaron incluso en la distancia, una ola de emociones recorrió a los asistentes. Se abrazaban los unos a los otros, recordando aquellos momentos de conexión que habían compartido, las palabras de aliento que ahora parecían florecer como flores en un desierto. Ustedes me levantaron, dijo Carlos, la emoción monumental en su voz, y no solo a mí, sino a otros más. Vi personas que, como yo, anhelaban ser rescatadas. Vi cómo la luz de Dios atravesaba la niebla de sus dudas y temores. Todos teníamos la misma necesidad, de sentirnos elevados, el ambiente quedó impregnado de un silencio reverente. Muchos ya no contenían las lágrimas. Como si una lágrima de alegría pudiera ser la ofrenda perfecta, el rostro de doña Inés brilló y levantó sus manos. Amén, hermano. La oración es un puente hacia el cielo, y esa conexión nunca se pierde. Con estas palabras, María sintió la necesidad de dar un paso más. ¿Y qué debemos hacer ahora, Carlos? ¿Cómo podemos continuar llevando esta luz entre nosotros? Carlos se detuvo a pensar, su mirada contemplativa. La clave, creo, está en unirnos más. Cada uno de nosotros tiene una chispa de Dios y, juntos, podemos encender un fuego que consuma todo temor. No hay una fórmula mágica, pero sí un camino de amor y de compartir. Al elevar al prójimo, nos elevamos nosotros mismos. Un nuevo clamor surgió de las voces llenas de confianza de la congregación. Se levantaron manos para clamar, se compartieron abrazos, miradas de asombro y gestos de unidad. La fe colectiva estaba palpitante, ansiosa por transformar la historia de cada uno. María sintió que la atmósfera se tornaba aún más poderosa. No era solo una reunión de personas, sino un movimiento hacia lo divino. Este es el momento que siempre hemos deseado, ¿verdad? Unir nuestros corazones y nuestras voces como uno solo, dejando que el amor de Dios fluya entre nosotros. Carlos asintió con fuerza mientras la comunidad se dejaba llevar por la marea de emociones. Este es el comienzo de nuestro viaje. Pero cada uno de ustedes tiene que prepararse. En el camino hacia la luz, habrá desafíos. Preparamos nuestros corazones para que el amor brille en cada paso que demos. Y entonces, ¿qué haremos después? Preguntó doña Inés, su curiosidad brillando como la estrella al amanecer. Necesitamos ser los portadores de esa luz, respondió Carlos. No solo aquí. Llevemos el mensaje a aquellos que necesitan oírlo. Si cada uno de nosotros toca la vida de uno, habremos comenzado un ciclo eterno de amor. La congregación estalló en aplausos. La fe de todos estaba ahora entrelazada en un pacto de amor y unidad. María se sintió plena de alegría, pero también comenzó a caminar por las sendas de lo desconocido.
¿Estamos listos para lo que eso significa?, se preguntó. Las miradas fijadas en ella reflejaban preguntas sin respuesta, ansias por avanzar y temor a lo que podría venir. ¿Cómo llevarían la luz que ahora ardía en sus corazones más allá de los muros de la capilla, mientras la noche continuaba? El murmullo de la comunidad se transformó en una poderosa oración. La certeza de que grandes cosas ocurrirían alimentaba sus corazones. La fe se encontraba a las puertas de una nueva revelación, una nueva promesa que aguardaba ser desvelada, hasta que, de repente, el aire se volvió denso, como si algo más se preparara para entrar en ese espacio sagrado. Una expectativa palpable llenó el ambiente y, en ese susurro celestial de la comunidad unida, la pregunta quedó flotando en la atmósfera: ¿qué vendrá después? ¿Qué nuevos milagros y enseñanzas estaban por llegar para completar el camino que Carlos y todos ellos estaban a punto de recorrer? La noche seguía su curso, y la atmósfera se había transformado en un lugar donde lo sagrado se entrelazaba con lo tangible. La congregación fue invadida por un susurro suave, como si las paredes mismas respiraran la esperanza y la fe. María, sintiendo la presencia divina, se sintió impulsada a alzar la voz. Hermanos, ¿qué pasaría si estos momentos de conexión no fueran solo una chispa? ¿Y si fuéramos llamados a encender una llama en el mundo? Las palabras fluían de ella como agua viva, resonando en los corazones que escuchaban. Carlos, sintiendo la energía vibrante a su alrededor, tomó la mano de María y, mirando a todos, dijo: cada uno de nosotros tiene una historia de dolor, de superación, y ahora tenemos el poder de compartir nuestro amor y nuestras experiencias, ¿verdad? La congregación respondió con un clamor de afirmaciones, un eco que retumbaba en el fondo de sus seres. Imaginemos lo que podría suceder si cada uno de nosotros lleva esta luz a un amigo, un vecino o incluso a un extraño, continuó Carlos. No se trata solo de transformar nuestras vidas, sino de ser instrumentos en la vida de otros. Es un ciclo de amor y fe que fluye eternamente. El rostro de doña Inés se iluminó mientras levantaba su voz también. Amén. El amor es un fuego que no puede ser apagado. Tal vez algunos de nosotros hemos tenido dudas, pero si no nos apoyamos en la fe, ¿quién lo hará? Las palabras de Inés resonaron como una campana en los corazones de todos. Cada uno empezó a recordar a las personas que conocían, aquellos que podrían beneficiarse de esa luz que ahora ardía en ellos. Susurros de promesas de evangelización comenzaron a llenar el espacio. Aquí y ahora, podemos hacer un pacto, propuso María con decisión. Comprometámonos a tocar una vida cada semana. Un acto de amor, una oración, una sonrisa. Pequeños gestos, pero cada uno de ellos puede ser un milagro. Un murmullo de acuerdo recorrió el lugar, y las manos se alzaron nuevamente en señal de unidad. Sus corazones palpitaban con la idea de convertirse en faros de luz. La fe, esa chispa encendida por la experiencia de Carlos, comenzó a expandirse como el viento que sopla en un campo de hierba alta. No obstante, en medio de la emoción, una voz suave e inquieta surgió del fondo. ¿Y si no estamos a la altura? ¿Y si las dudas nos consumen? Era Jorge, un joven que había estado luchando contra su propia fe. El aire se llenó de una tensión palpable. Sus palabras generaron inseguridad en algunos rostros. Carlos, sin dudar, se acercó a él. La duda es parte del camino, hermano. En cada paso que demos hacia la luz, hay espacio para la duda. Pero recuerda, la luz también brilla en medio de la incertidumbre. No tienes que ser perfecto, solo tienes que intentar. El ambiente, antes cargado de incertidumbre, se despejó un poco. La comunidad empezó a recordar que el amor no solo es para los fuertes, también es para los débiles, los que vacilan y los que buscan respuestas. María miró a su alrededor y sintió un calor en su pecho. Hay un momento cercano en el que debemos estar listos para salir y llevar esta luz. Las palabras eran firmes, pero había un relieve de emoción en su voz. Sabía que no solo se trataba de gestos, había un compromiso profundo,
un viaje de transformación que se iniciaba. La comunidad, ahora unida, empezó a cantar suavemente. Un canto de adoración que llenaba no solo el espacio físico, sino también todos los rincones de sus corazones. Era un canto de esperanza, de aceptación y de amor. De repente, un ruido sutil impactó el ambiente, perturbando el canto. Todos permanecieron en un silencio expectante, mirándose entre sí con los ojos llenos de intriga. ¿Qué significaba esto? ¿Era una señal de lo que venía? Carlos sintió que una nueva revelación estaba por emerger en esa noche bendita. Con una fe renovada, aunque temblorosa, todos esperaban lo que Dios les tenía preparado. El aire vibraba con anticipación, y la pregunta quedó flotando nuevamente, como un eco divino, ¿qué nuevas realidades estaban a punto de ser reveladas en ese camino lleno de luz y amor? ¿Cuáles serían los próximos pasos de este viaje hacia lo desconocido? La congregación se sumergió en un silencio reverente, un espacio donde la presencia de Dios era tan palpable que podría tocarse. Los murmullos de interrogantes se desvanecieron en un profundo susurro colectivo, mientras cada uno de ellos sentía una mezcla de temor y emoción. El aire se tornó denso con la anticipación, y un suave brillo pareció emanar del corazón de cada persona presente. María, adentrándose en ese momento místico, había sentido un cambio sutil. Escuchen, comenzó con voz baja pero firme. No solo somos portadores de luz, somos también receptores de ella. Hoy, cada uno de nosotros es una cuerda en este gran instrumento de alabanza que es nuestro espíritu. Si unimos nuestras voces, crearemos una sinfonía de amor que resonará en el cielo. Las palabras de María llenaron de esperanza los corazones de los presentes. El eco de esa declaración reverberó en sus almas, y así comenzaron a alzar sus voces una vez más, pero ahora con más fuerza, con más fervor. Carlos se unió a ellos, sintiendo cómo la energía crecía en ese lugar bendecido. Que cada palabra sea un acto de fe, exclamó, mientras el canto se elevaba hacia el techo como el incienso de una oración ferviente. Pero, justo cuando la congregación se entregaba a ese momento, el ruido que interrumpió el canto regresó. Era un murmullo distinto, más enfatizado, que parecía descender del cielo. Los ojos de la comunidad se dirigieron hacia la puerta, donde apareció un anciano de rostro sereno, con un bastón en la mano y una mirada profunda. Su presencia emanaba paz, y aunque no había dicho una sola palabra, su mirada hablaba por sí misma. El anciano se acercó lentamente, y en ese instante, el ruido cesó. Todos contuvieron la respiración mientras él dejaba escapar una sonrisa. He estado escuchando, dijo en un susurro que parecía resonar en el aire. Las inquietudes y los anhelos de sus corazones llegaron hasta mí. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes, un plan que trasciende sus dudas y temores. María sintió que su corazón palpitaba más rápido. El anciano continuó, el camino se revelará en forma de pruebas, pero también de bendiciones. Cada paso que den hacia adelante es un acto de fe, y esta comunidad tiene el poder de hacer milagros. Lo que actualmente consideran un desafío puede convertirse en el medio a través del cual Dios operará. Las palabras de ese hombre tocaron el fondo de todos. Jorge, quien antes había expresado sus dudas, sintió como una ola de energía renovada entraba en él. La incertidumbre que lo había atormentado comenzó a desvanecerse. En su lugar, la fe empezaba a florecer, como flores que brotan después de la tormenta. Cuando se miren los unos a los otros, prosiguió el anciano, no vean solamente a sus hermanos, sino a portadores de la divina luz. Cada uno de ustedes posee algo que puede cambiar el mundo. Jamás subestimen el poder de un solo acto de amor. La congregación empezó a murmurar de nuevo, esta vez como si cada palabra tocada por el anciano fuera un ladrillo en la edificación de su fe. Las esperanzas se levantaban como estrellas en una noche clara, y cada corazón latía en un compás de unidad. ¿Y qué vendrá después?
Carlos se levantó con una necesidad incontrolable de responder a esa revelación, sabiendo que la misión no solo empezaba con el amor, sino también con la valentía. Dios había puesto un reto ante ellos, y una nueva ola de resoluciones llenaba el lugar. «Sigamos adelante», exclamó. La comunidad estalló en un coro de afirmaciones, listos para enfrentar lo que venía, sin importar cuán desafiante fuera. Mientras sus corazones se llenaban de un optimismo renovado, el anciano miró a la congregación y, con una sonrisa llena de sabiduría, les dejó una pregunta que seguiría resonando en sus mentes: ¿están preparados para dejar atrás sus dudas y abrazar el llamado a ser portadores de luz en el mundo? Aquella pregunta flotó en el aire, un eco de un nuevo destino que apenas comenzaba a descubrirse. El eco de la pregunta del anciano seguía resonando en el corazón de cada miembro de la congregación. Como una melodía sagrada, surgía dentro de ellos una nueva dimensión de fe. Con cada latido, cada uno se sentía llamado a unirse a ese viaje espiritual que se prometía lleno de luz y propósito. Carlos, que había sido el primero en levantarse, sintió que la energía en el ambiente se transformaba. «Sí, estamos listos», clamó. El fervor lo envolvía, y sus palabras fueron como llamas que inflamaron los corazones de los demás. María sonrió, viendo cómo la chispa de fe se contagiaba, iluminando a cada persona presente. «Vamos a poner a prueba nuestra fe», propuso Jorge, cuyo rostro ahora reflejaba determinación. «Este camino requiere valentía, y no podemos hacerlo solos. Necesitamos la fuerza de nuestra comunidad». Un murmullo de afirmaciones resonó entre ellos. Todos sintieron la importancia de unirse y ayudar a encender esa luz que llevaban dentro. El anciano asintió con aprobación. «El viaje no será fácil, pero recuerden, la luz siempre brilla más intensamente en los momentos de oscuridad. Dios está aquí, guiándonos. Su propósito siempre está al alcance, solo debemos permitir que florezca». El ambiente se llenó de expectativas. Era como si las paredes del templo palpitaban con nueva vida. La congregación decidió unirse en un pacto de fe, un compromiso de buscar y descubrir las bendiciones que Dios tenía reservadas para ellos en esta travesía. «Comencemos hoy mismo», sugirió María. «Podemos establecer una cadena de oración. Cada uno puede interceder por un hermano o hermana durante esta semana y así, elevaremos nuestras voces y energías hacia el cielo». Sus ojos brillaban con entusiasmo y disposición. Con cada propuesta, nuevos líderes emergían de entre la congregación. Ahora todos se sentían inspirados para actuar. Un grupo se ofreció para visitar a los necesitados en la comunidad, mientras que otro comenzó a planear una noche de adoración, donde su sinfonía de luces y voces podría unirse en clamor al Rey. El anciano presenció cómo cada uno encontraba su papel, desde la gestión hasta la vocalización. «Es en nuestras acciones donde se demuestra nuestra fe», recordó el anciano, con voz suave. «Den pequeños pasos hacia lo grande. Al hacerlo, podrán ver los milagros que Dios está preparando». Poco a poco la congregación se iba dispersando, pero la energía que habían creado seguía palpable, flotando en el aire como un inmenso abrazo. Cada uno se dirigía a casa con una nueva misión, una promesa en el fondo de sus corazones: ser luz, ser amor, ser fieles. Mientras la noche caía, las estrellas brillaban en un firmamento oscuro, recordándoles que cada una tenía su lugar, al igual que cada uno de ellos en el plan divino de Dios. Sin embargo, en medio de la luz, había alguien que escuchaba en silencio. Una sombra oscura se acercaba, acechando a aquellos que habían decidido brillar con intensidad. A medida que la congregación iluminaba el mundo, algo ominoso se movía en la oscuridad. ¿Qué obstáculos se presentarían en este camino de luz? ¿Cómo enfrentarían el desafío que venía sobre ellos? La comunidad estaba lista para descubrirlo y el tiempo de acción estaba a punto de llegar. Las primeras luces de un nuevo día asomaban entre las nubes, y con cada rayo que tocaba el suelo, una oleada de esperanza recorría el corazón de cada miembro de la congregación. Los caminos, antes abrasados por la fría oscuridad de la noche,
ahora se llenaban de luces brillantes que daban paso a un amanecer espiritual. Era un día especial, era el comienzo de su pacto de fe. Carlos, con una sonrisa que reflejaba su interior ardiente, se encontró en la puerta de su casa. Había decidido comenzar el día con oración. Se arrodilló en su sala, donde la luz del sol entraba con suavidad, y elevó su voz al cielo. Señor, guíanos en este pacto. Que nuestras acciones sean reflejo de tu amor, imploró, su voz resonando con fervor. Mientras tanto, María se dirigía a la casa de Doña Rosa, una vecina anciana que siempre había sido un faro de sabiduría en la comunidad. Fotos de antiguas misiones decoraban las paredes, y los olores de la cocina llenaban el ambiente. Cuando María entró, el rostro de Doña Rosa se iluminó. ¡Qué alegría verte, querida! ¿Cómo estás?, preguntó, abrazándola con calidez. Con cada palabra compartida, tanto María como Doña Rosa se sintieron más fuertes, y juntas comenzaron a orar. Se unieron antes de que llegara la tarde, creando una cadena indestructible de amor y esperanza. El poder de su oración era tangible, como un hilo dorado que conectaba sus corazones al cielo. Al mismo tiempo, Jorge se reunió con el grupo que iba a visitar a los necesitados en la comunidad. Al llegar al centro de ayuda, los ojos de los ancianos y niños reflejaban la carencia, pero también una chispa de alegría inesperada. Con cada palabra que intercambiaban, Jorge sentía cómo su espíritu se elevaba. Estamos aquí para compartir amor y luz, les decía, y sus corazones se unían al propósito de servir. Sin embargo, mientras todo esto ocurría, la sombra que se había acercado al templo comenzó a acercarse más. Un joven, llamado Javier, oyendo la risa y la alegría en las calles, sintió un profundo desasosiego. Él había estado alejado de la fe y de la comunidad, y las dudas lo atormentaban. ¿Realmente puede Dios cambiar vidas?, se preguntó, sintiendo un tirón en su alma. En un rincón oscuro de su mente, la sombra susurraba, no eres digno, no tienes valor. Pero en el fondo de su ser, Javier también sentía la llamada a la comunidad, la atracción de un amor que lo invitaba a regresar. Esa tarde, la congregación se reunió para la noche de adoración. Las luces del templo centelleaban mientras cuerpos y corazones se unían en armonía. La música resonaba como un río de alabanzas que llenaba cada rincón. Todos allí, con sus manos levantadas, ofrecían su devoción. Había una energía palpable, una vibración de fe que iluminaba no solo el lugar, sino las almas presentes. Mientras adoraban, el anciano observaba la transformación de los corazones. Con un suave giro de su cabeza, sintió que algo en el aire había cambiado. Hoy, muchos de ustedes están dando pasos que nunca creyeron posibles, comenzó a decir. Pero recuerden, la oscuridad siempre intentará apagar su luz. Mantengan su fe firme, y allí, entre alabanzas y fervor, Javier se llenó de valor. Con cada nota musical, sintió un empujón hacia adelante. ¿Podría realmente cruzar el umbral? ¿Podría dejar atrás la sombra y encontrar la luz? Como si el cielo estuviera esperando, un viento suave recorrió la habitación. Misteriosamente, en ese instante, una vela se apagó en la parte trasera del templo, y todos los ojos se volvieron hacia la fuente de la perturbación. ¿Qué señal traía consigo esa sombra que intentaba infiltrarse en su luz? ¿Era un desafío, un llamado? La congregación estaba a punto de descubrirlo. ¿Permanecerían firmes en su fe ante lo desconocido? La respuesta a esa pregunta podría generar un impacto profundo en sus corazones. Mientras la sombra se cernía sobre el lugar, el anciano, con un rostro sereno, alzó la vista hacia la oscuridad que comenzaba a formar figuras sombrías en el fondo de la capilla. Hermanos y hermanas, dijo con una voz llena de autoridad, no dejemos que el miedo nos abrume. Este es un momento pivotal, donde se decidirá si nuestras luces brillarán con fuerza o se apagarán ante la adversidad. La congregación, unida por sus corazones en el amor de Dios, sentía la tensión en el aire, pero también la fortaleza de su fe. María,
en medio de la multitud, sintió un ardor en su pecho. No importa la sombra, porque nuestra luz es más grande, exclamó, su voz resonando entre los muros. Carlos se unió a ella, levantando sus manos hacia el cielo. El Dios que nos ha traído hasta aquí es más grande que cualquier oscuridad. Nuestra fe es un muro impenetrable. Cada oración, cada acción, nos ha preparado para este momento. Las palabras de ánimo comenzaron a correr como un río, inyectando fuerza en los corazones de todos los presentes. El canto levantado era como un muro de cristal, resplandeciente y fuerte, que reflejaba la luz divina. Mientras tanto, Javier, sintiendo la presión de la sombra en su pecho, tuvo que tomar una decisión. ¿Renunciaré a mi oscuridad o responderé al llamado de la luz?, pensó, sus manos temblando mientras la música lo envolvía. La congregación comenzó a clamar fervorosamente. No tememos. Confiamos en ti, Señor, gritaron, levantando sus voces en una sinfonía de fe. Cada palabra resonaba como una bala de cañón que atravesaba la oscuridad. María, sin pensarlo, dio un paso hacia adelante. En ese momento, como un eco divino, la presencia de luz se hizo palpable. La figura de la Virgen de Guadalupe apareció en el altar, su rostro lleno de amor y compasión. Un halo deslumbrante la rodeaba, y su mirada inspiraba esperanza. Hijos míos. Resonó su voz en el corazón de cada uno, no temáis. En la unión y en el amor, encontraréis la luz. Serán guiados, y cada sombra se desvanecerá ante su fe firme. Los murmullos de adoración se transformaron en gritos de júbilo. El anciano, viendo la transformación, sonrió. Vuestras voces son un canto celestial que destruye la oscuridad. Vuestra fe conjunta es un ladrón de sombras, sed luz y no permitáis que la adversidad os rebaje. Javier, con el corazón palpitante, se sintió atraído por la luz de la Virgen. Sin poder evitarlo, comenzó a caminar hacia ella. Con cada paso, sentía el peso de sus dudas desvanecerse. Tal vez hay esperanza, murmuró para sí mismo. Al llegar al altar, se detuvo, las lágrimas brotando de sus ojos. ¿Puedo ser parte de esto?, preguntó con voz temblorosa. María, sintiendo el fervor en su interior, se acercó a él. Claro que sí, hermano. Aquí todos somos bienvenidos. Juntos enfrentamos a nuestras sombras y las convertimos en luz. Carlos se unió a ellos. Cada historia es importante. Lo que traes en tu corazón es valioso. Nunca es tarde para regresar a la luz. Con un paso decidido, Javier abrazó a María y Carlos. Sus lágrimas, que eran de dolor, se transformaron en lágrimas de liberación. La comunidad entera estalló en un aplauso que resonaba como un tambor celestial. La sombra que había intentado asustar no era más que un recordatorio del poder de la fe compartida. La lucha no había terminado, pero en ese momento, la luz había prevalecido. Al ver cómo cada persona en la congregación se unía a Javier, el anciano sonrió, sintiendo que la misión divina estaba ocurriendo. Juntos, elevaréis la energía de este pueblo. Sin la separación de dudas, seréis fuertes. La noche se llenó de promesas y esperanza. La comunidad, sintiendo el poder de su unidad, comenzó a planear el siguiente paso en su pacto de amor. Debemos llevar esta luz más allá de estos muros, dijo María. Que el mensaje de amor y fe se irradie en cada rincón de nuestro pueblo. La energía en la capilla se sentía como un volcán a punto de estallar. Los corazones latían al unísono mientras compartían ideas de cómo podían transformar vidas, no solo las propias, sino también las de aquellos que aún caminaban en la sombra. Javier, sintiendo la fuerza de la comunidad, sugirió, podríamos iniciar un grupo de apoyo, donde cada uno pueda compartir sus luchas y testimonios. Así, en unidad, nos fortaleceremos. Las ideas comenzaban a fluir, y la atmósfera vibraba con una aceptación radical de lo divino. Desde visitas a hospitales, oraciones por los enfermos, hasta un festival de fe donde sus historias pudieran tocar a otros corazones.
La construcción de un futuro lleno de luz y unidad ya estaba en marcha, mientras la noche concluía y las luces del templo parpadeaban suavemente, cada corazón se llenó de una certeza. La sombra podría acechar, pero su luz era más poderosa. Todos, sin excepción, empezaron a entender la profunda verdad de que cada uno de ellos sería el alquimista de un milagro, transformar la oscuridad en luz. Finalizan un tiempo de fuerza y unidad en la capilla. Respiraron hondo, y frente a ellos se extendía un camino lleno de posibilidades. Con fe renovada, una chispa de amor encendida en sus corazones, estaban listos para llevar su luz al mundo. Al salir a la noche estrellada, un nuevo amanecer se asomaba en el horizonte. La comunidad había despertado, y con sus corazones entrelazados, un nuevo viaje comenzaba. Un viaje donde los milagros entrelazaban su fe en acciones extraordinarias. La historia de esta pequeña capilla y sus valientes miembros continuaría, resonando como un testimonio eterno de que, aun en la oscuridad, siempre brillará una luz inextinguible. Y tú, amigo, hermano de fe, no esperes más. La historia de tu vida está a punto de escribirse con letras de luz. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que otros también reciban esta luz. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final, porque cada voz cuenta. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.